ingeniero Solá, ¿cómo le va? Bien, gracias por invitarme. No, gracias por venir, aunque llegó tarde, pero... 4 minutos. Está todo bien. A ver, primero vamos a empezar por lo más grueso. Visión global, gobierno, crisis, dólar. Sintético. Desesperación de mucha gente, incertidumbre de la mayoría, enorme incertidumbre, nunca tanto como el día de hoy, aunque ya venía acumulándose. El gobierno sin norte, actuando en el día a día, mirando cómo fue el día, si el día fue de ellos o el día fue de los otros. En general, el día es de los otros, no de ellos, suponiendo que los otros sean los que quieran hacer subir el dólar. Una política suicida, que es en una Argentina donde faltan dólares, donde nos faltan 30.000 millones de dólares por año mínimo. ¿Por qué? Porque así es la estructura de la economía argentina y hemos caído en las exportaciones, hemos subido las importaciones. Entonces hay que endeudarse. Ahora, hay que endeudarse para satisfacer lo que llaman los mercados. ¿Y las personas? Los mercados. ¿Quiénes son los mercados? ¿Cuántos compran dólares? 1.300.000 personas compran un promedio de $1.000 en julio. Más o menos. Sí. Un poquito más. Pero 40.000 personas compran un promedio de 50 millones de dólares por día. 50 millones de dólares por día. El gobierno se los ofrece endeudando a los 44 millones de argentinos. Esto es todos los días. ¿Por qué? Porque el fondo dice que el dólar debe encontrar su equilibrio. Lo cual es falso. El equilibrio es en un país con enorme incertidumbre y además con una memoria de los bolonquis y de las corridas enorme. digo, es verdad. Entonces, es una locura seguir al fondo. Usted dijo que es un problema estructural de la Argentina. El gobierno se endeudó, el anterior gobierno puso un cepo. El problema existe siempre. El problema existe siempre, pero está totalmente agudizado por las importaciones. Se puede decir este año también por un 30% de caída de las exportaciones del complejo industrial agropecuario. Pero, ¿y el año pasado? ¿Y el anteaño? 38% de inflación, dijo Melconian recién. El problema existe y se agravó mucho después del primer gobierno de Kirchner, es decir, el gobierno de Néstor Kirchner, donde había 2 superávit. Alguien atribuye el superávit exclusivamente a la política, digamos, a los precios externos, a los commodities, a la suerte. Es buena parte del tema. La otra parte es el control de las importaciones y la defensa del trabajo argentino, que lo intentó hacer Cristina Kirchner también, pero en peores condiciones ya. Un poco tarde. Dígame, hecho el diagnóstico, hoy el peronismo, cuando hablo de peronismo englobo a todos, Okay. Digo, aún Sin cuando cronómetro. uno más o menos tiene más clara cuál es la posición del kirchnerismo en torno a determinados temas. Digamos que no usamos peronómetro. Está bien. Hoy el peronismo global ¿tiene o tendría alguna fórmula o receta para encontrarle una salida a la situación? En primer lugar, No sería la del fondo, por ejemplo. No. Sacarse encima del fondo implicaría pagarle y Argentina no lo puede hacer. Vamos a ser realistas. No lo puede hacer. Tampoco lo va a poder hacer el 10 de diciembre de 2019. No tiene la plata. Por lo tanto... Sea quien sea el presidente. Absolutamente. Por lo tanto, recordemos que el fondo, llamado por De la Rúa en el 2001, estuvo en el 2002, en el 2003, en el 2004 y en el 2005. Yo negocié como gobernador con Anup Singh, ¿se acuerda? Sí, en el 2002. Sí. Que me decía, you are the main problem, governor, por el patacón. This is not money, como hablan los hindúes. Como Peter Sellers, ¿se acuerda? Y yo le decía que el patacón, si circula, es una moneda, y que nos estábamos defendiendo con eso y que entendiera la situación social. Bueno, en el 2003 también estaba el fondo. En el 2000, y hizo un acuerdo Néstor Kirchner con el fondo. En el 2004 también estaba el fondo. En el 2005 también. ¿Alguien hablaba del fondo, Eduardo? ¿Alguien hablaba en esos años del fondo? No. ¿Por qué? No hablamos del fondo. No, ¿Por se qué? habló cuando se en pagó. En el 2002 se habló. Y al final, cuando se pagó, 10.000 millones de dólares. Sí. Con 26.000 de reservas. Y nadie pensaba, qué horror, nos hemos achicado a 16.000. Todas las flechas apuntaban hacia el futuro, ¿no? Lo que quiero decir es que depende quién es el interlocutor del fondo. Y depende además si el interlocutor defiende los intereses nacionales, que puede ser una frase con comillas, pero no la estoy haciendo con comillas, sino el trabajo nacional. Y segundo, ¿qué grado
de legitimidad tiene el interlocutor, le hace el gobierno, para que la gente del fondo lo respete. ¿O usted cree que la gente del fondo, me cuesta tratar de usted? No, bueno, tráteme como quiera, ingeniero. Pero digo, ¿usted cree que la gente del fondo no se da cuenta si el que está de enfrente es un inepto o no? Si el que está de enfrente es un ¿Usted tipo... dice que Macri es un inepto? Yo digo que los muchachos del mejor equipo son los ineptos y admiran la receta del fondo, que eso es más grave, que nunca la pegó en ningún país del mundo, porque aplica la misma receta estándar desde hace muchísimos años, tiene muchos años el fondo. El único sentido del fondo, ¿cuál es, Eduardo? Es que no caigamos en default, que no jorobemos, a los tenedores de papeles argentinos o a los organismos multinacionales o a los bancos, que no los jorobemos, ese es el único. El costo interno, le importa un rábano el costo interno. Trata de, bueno, de ir perdonando al gobierno si no puede. Para eso inventó el waiver. ¿Para qué se inventó el waiver? Para que la relación no se quiebre, sea permanente. Porque el negocio del fondo no es prestar guita, es mantener la relación. Dígame, lo corro la política un segundito. Yo tengo una duda hace bastante. ¿Usted sigue estando en el Frente Renovador? Sí, sigo estando en el Frente Renovador. O sea que su jefe es Massa. No, eso dependerá de lo que decida Massa, porque yo decidí ser precandidato a presidente. Y ya está en eso. Claro. Y ¿Precandidato a presidente dentro de qué universo? No, en general, pensando en un peronismo unido, pensando en una oposición unida, que va mucho más allá del peronismo. Hay una cantidad de gente que está perjudicada por el gobierno de Macri y no quisiera a lo mejor una repetición y quiere que renazca una esperanza y no tiene por qué ser peronista. No tiene por qué conocer el peronismo, es mucho más joven. Digo, cuando hablamos de peronismo, ingeniero, estamos hablando de todo. Usted incluye al kirchnerismo, incluye a Cristina, incluye todo, a lo que sea. Sí, porque la gente, los antiperonistas le llaman peronismo a todo. Lo acusan tanto a Pichetto como a Cristina como a Solá. Pero, ¿no es cierto? No entendí. Sí, la definición de un antiperonista es que todos somos peronistas, por lo tanto aceptamos esa definición. Pero son peronistas. Claro, por eso aceptamos esa definición. Muy bien. La aceptamos plenamente y orgullosos. Bueno, está bien. No, más allá de lo que digo, del saldo en la construcción de su precandidatura están todos los espacios del peronismo contemplados. Por supuesto, sí. Si lo quieren, si me aceptan. No, bueno, está bien. No voy a decir soy el candidato de los... No, primero me tienen que aceptar. No soy hoy daría la impresión que hay la última, no soy la frutilla del postre. Hoy da la impresión que no hay una figura fuerte, con mayor, digamos que es un poco el centro de gravedad dentro de ese espacio que uno globaliza, que llama peronismo, que es la expresidenta. Sí. Ahora, hay un tema, y es que hay una división muy fuerte, o brecha, como se quiera llamarle, no sé, brecha, fosa, etcétera, entre lo que podríamos llamar grieta, podríamos llamar una cantidad de gente que es enorme en la Argentina, que es la gente mínimamente interesada por la política. Que aunque no lo diga está interesada, se politiza de a poco. Es enorme esa cantidad de gente. Supongamos que el resto está luchando desesperadamente por sobrevivir y no tiene tiempo para pensar en la grieta. Pero hay millones de personas que hacen la cultura, que transmiten, que desde la clase media baja hasta para arriba, que tienen una grieta efectiva, fomentada del gobierno de Macri profundamente y, en mi opinión, comenzada por el gobierno de Cristina. Ahora, porque recuerdo todo, ahora, fomentada en este momento, y siempre es más grave lo que haga el Estado, ¿no? Que lo que hacen los particulares. Sí, claro. Ahora, la pregunta es, si existe esa grieta y queremos salir adelante, salir con trabajo, defender el trabajo argentino, defender las empresas argentinas, salir, es decir, en lugar de pensar en la economía del almacenero, como planteaba Melconian hace un rato cuando hablaba de su casa, pensar en lo que significa la economía, que es una ciencia social, es decir, hay que desatar la energía, hay que desatar la creatividad, la adopción de tecnología, hay que desatar la gana, la esperanza, todo eso es la economía, no es solamente la cuenta del almacenero, Eduardo, ¿no es cierto? Es un impulso fuertísimo, una compulsión. Desatar esa compulsión genera el multiplicador de Keynes. Desatar esa compulsión genera una economía que es un tema social y enorme. O sea que no hay que analizarlo individualmente. La pregunta clave es esta. Para desatar esa ¿no hay que estar unido? ¿El futuro puede ser un futuro de grieta? ¿El próximo presidente puede ser un agrietador? ¿O tiene que ser un hombre que establece puentes? Pontífex, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir puente? Tiene que ser un hombre que establezca puentes. Si
gobernara Cristina Fernández de Kirchner y tomara la decisión de mañana poner 5 puntos más de retenciones, ¿qué pasaría? Un lío importante. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Okay. Porque la mitad de la grieta, también, o digamos, sí, diría no, de nuevo no. ¿No es cierto? La vuelta, no. Con razón o sin ella. Recién lo decía él. Y si gobernara Macri, porque ganara, cosa que me parece cada vez más difícil, que el chancho vuele. La verdad es que gobernaría porque ganó, y si ganó, habría una esperanza y una demanda, una nueva demanda. No la de ahora, una nueva demanda mayor. Claro. Por lo tanto, él diría, más ajuste porque no hemos llegado al 1,3 o al 0, como planteaba Melconian, que no incluye a la gente en la economía. ¿Sabe qué pasaría? No tendría ninguna posibilidad de decir más ajuste. Habría un lío espantoso. Por lo tanto, desde los 2 lugares de la grieta, va a ser muy difícil recomponer a la Argentina. Dígame, cortito y último. ¿Qué? Perdón si fui largo. No, cortito por el tiempo, no por usted. ¿Qué reflexión le merece, lo más sintética posible, el tema de cuadernos, coimas, sistema de corrupción, donde aparentemente estaba también Cristina, que construyó Néstor Kirchner? ¿Qué visión tiene usted de esto? Lo primero que es creíble. No son creíbles los cuadernos, pero son creíbles las declaraciones de los empresarios. Cuando empiezan los empresarios a cruzarse y a decir, y después aparecen los pseudo arrepentidos, etcétera, los López, uno empieza a creer, y si uno fuera el juez empezaría a atar A con B, B con C, uno cree que existe. ¿Cuánto, cómo? No puedo decirlo, pero es creíble. Lo segundo que diría es que lo que no es creíble, para mí, modo de ver, esto es mío, es el juez y el fiscal, sobre todo el juez. ¿En qué sentido? Todas las puntas, todo lo que se llama las víboras en la investigación, que pueden morir en el desierto o pueden seguir, ¿las va a seguir? Porque hasta ahora da la impresión de que hay tipos que tienen que ir en cana y tipos que sacan licencia de arrepentidos, próceres, colaboradores, asesores, no sé cuáles son las categorías, todos coimeros, todos. Y se van al country o se van a su casa. Entonces no han aclarado primero ese gran tema, que lo tienen que aclarar rápidamente para recobrar la confianza de la gente. La gente sospecha mucho, mucha gente sospecha mucho. No de que haya ocurrido no, sino del curso de la investigación. Entonces, no me dan ninguna certidumbre los que intervienen. Sí creo que hubo corrupción, no solamente los empresarios, por supuesto que ha habido funcionarios, sino el cartel de los empresarios de la obra pública, que es viejo, histórico, no hubiera funcionado tan bien, porque uno tiene formas de interferir en el cartel. Así que eso es lo que pienso. Con respecto a si Cristina sí o Cristina no eludo la pregunta. No lo sé. Parece difícil que no lo supiera, pero no lo sé. Sí creo que lo sabía Néstor Kirchner. ¿Por qué? Y bueno, es lo que creo. Muy amable, ingeniero. Muchas gracias. Nosotros vamos a un corte. A la vuelta estamos con Daniel Fernández Canedo, hablando de los cuadernos, hablando de Massa y de varios temas más.